Bueno, buenos días a todos. Para mí es un tremendo honor haber sido invitado a este evento. Yo represento la experiencia de la parte clínica, la parte aplicada, ya de los esfuerzos que parten en el laboratorio de ingeniería y de ingeniería. Me voy a referir fundamentalmente a dos temas, pero que están íntimamente relacionados ambos, como yo les voy a explicar. Vamos a hablar primero de lo que es el SARS, que es la estimulación de las raíces sacras en los pacientes lesionados medulares. Los lesionados medulares son los parapléjicos y los tetrapléjicos. Y el efecto de la neuromodulación de las raíces sacras para el control de otros trastornos de la adicción y de la función vesicatónica. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación a estos dos trabajos, dos principios. Brevemente, antes de empezar, un par de notas anatómicas para que ustedes entiendan más de esencia de qué se trata. Esta es una esquematización de la columna vertebral, que ustedes saben que está formada por vértebras del sector cervical, torácico, lumbar y sacro. El tema es que el tejido nervioso no crece o crece muy poco. Entonces, lo que vamos viendo es que al nacer, la médula que va por dentro ocupa todo el canal raquídeo, pero a medida que el individuo crece la columna, pero no la médula. Entonces, los segmentos de la médula no corresponden exactamente con las vértebras. Esta es una columna adulta en la cual los segmentos sacros, que es aquellos que nos interesan para este trabajo, quedan bastante más arriba. Y entonces, las raíces sacras se van alargando y vienen a salir los edificios sacros acá abajo. ¿Ya? Esta es la configuración anatómica. Y otro punto interesante es que el control que tiene la médula de los distintos segmentos y las distintas funciones está sectorizado en estos segmentos. Entonces, los segmentos torácicos, lumbares y sacros van controlando distintas áreas anatómicas y sensitivas de acuerdo a su localización. Lo que nos interesa aquí va a ser la médula sacra, los segmentos S2, S3 y S4, que son los que están a cargo del control de la función del colon izquierdo y de la defecación del recto, la vejiga y la uretra, y también desde el punto de vista somático del esfínter externo. ¿Cómo funciona esto? Esto es un esquema muy sencillo. Aquí ustedes tienen la vejiga con el músculo que se contrae, se llama detrusor, y aquí está el esfínter. Entonces, cuando la vejiga se distiende, estos receptores envían una señal sensitiva que informa al cerebro del deseo de orinar. Y entonces, cuando la vejiga está llena y el cerebro estima que es conveniente, envía una orden vertical descendente aquí a la médula sacra, donde hay dos centros: el centro del núcleo del músculo detrusor y el núcleo del esfínter. En condiciones normales, el detrusor está relajado y el esfínter está contraído para que no se escape la orina. Pero al momento de orinar, este núcleo detrusor envía una orden que hace que se contraiga la vejiga, pero al mismo tiempo se relaja el esfínter para emitir el flujo urinario y la vejiga se logra evacuar. El problema que hay en los pacientes lesionados medulares es que este tránsito vertical se interrumpe por una lesión a este nivel o en cualquier nivel. Y eso hace que estos núcleos quedan funcionando pero desconectados del control central del encéfalo y por lo tanto funcionan de manera anormal. Una variedad de trastornos, no es el caso de detallar aquí, pero créanme que este es el problema fundamental que hace que los pacientes parapléjicos y tetrapléjicos no tengan control de su función funcional. La idea de recuperar este control mediante esta estimulación no es nueva y empezó en la década de 70. El profesor Jill Pringle en Inglaterra empezó a principios de los 70 estudios en simios y posteriormente a partir del año 76 en humanos. Y de forma casi relativamente paralela, Tanami y Smith en la Universidad de California, San Francisco, también desarrollaron muchísimos estudios, fundamentalmente en perros y después en humanos. Yo tuve la suerte de formarme en la Universidad de California, San Francisco, y cuando yo estuve allá, pude ver los trabajos, yo trabajé con Tanami y con Smith, y la verdad es que era una cosa extraordinariamente interesante y excitante ver cómo se iban desarrollando estos distintos principios. Posteriormente
Yo pensé que iba a ser fácil poder incorporar toda esa tecnología acá, pero el tiempo ha transcurrido y no ha sido así. Han requerido muchos años para que esto haya llegado a una aplicación clínica, pero afortunadamente sí, así ha ocurrido. Si bien estos dos grupos, que fueron los pioneros, tenían la misma intención, al final su trabajo condujo a dos principios distintos. El trabajo de Brindley condujo al SARS, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora, y el trabajo de Canaro y Schmidt condujo a el InterStream. En primer lugar vamos a hablar del SARS. El SARS es un sistema para controlar la vejiga neurogénica mediante electroestimulación. Es un dispositivo médico que permite a los pacientes con lesión de la médula intestinal recuperar el control voluntario de su función. Además, en algunos pacientes facilita también la función defecatoria y la función técnica. ¿En qué está constituido? Tiene dos componentes externos e internos. Los componentes externos son este, que es un controlador, que es el fotoestimulador, tiene un cable conector, y esto es una antena transmisora, ¿ya? Que tiene tres canales, A, B y C. En las partes internas tiene una antena receptora, que se ve ahí atrás, que también tiene los tres canales, que se implanta por debajo de la piel. ¿Ya? En esa antena hay bobinas, en las cuales a través de radiofrecuencia transcutánea se induce un voltaje, y ese voltaje es transmitido por estos electrodos a las raíces sacras, que están implantados en las raíces sacras, y permite efectuar a este nivel la estimulación. Este dispositivo está fabricado en Inglaterra por la empresa Scientist, una pequeña empresa que fue fundada precisamente por el profesor Brindley, y es la única que lo fabrica en el mundo. Esto está aprobado por la FDA a partir del año 2003, y así como se presenta comercialmente, este es el kit para el paciente. Tiene aquí el estimulador, el cable conector, la antena, y las partes internas se las entregan al cirujano, que es el que la tiene que implantar. ¿Cómo funciona esto? Estos son los electrodos que se colocan en las raíces sacras, y fundamentalmente son distintos. Hay dos electrodos que tienen un solo canal, y hay un electrodo que es doble, y yo se los voy a mostrar. Entonces, cada uno de estos canales va conectado de manera de obtener una estimulación distinta. Típicamente, en el canal A va un electrodo simple que va alrededor de las raíces S3 y S4 izquierdas. En el canal B va un electrodo también simple que va a las raíces S3 y S4 derechas. Y en el canal C hay un electrodo doble, que es S, que lo ven ustedes ahí. Es un electrodo doble que va a ambas raíces S2. Y entonces, al momento de estimular según el programa que esté programado en este estimulador, va a ser las raíces o la raíz o el protocolo de estimulación que se va a aplicar según cada caso. ¿Cómo funciona? Aquí ustedes ven, lo verde es sensitivo, así que no presten atención, pero lo rojo es motor y lo amarillo es motor. Entonces el electrodo está puesto aquí en la raíz. Al producir una estimulación, va a producir una estimulación tanto motora como sensitiva. La estimulación motora va a hacer que se contraiga la vejiga, pero también va a hacer que se contraiga el esfínter. Eso no hay cómo separar, se estimulan ambas cosas, tanto la vejiga como el esfínter. Y desde el punto de vista sensitivo, se produce una estimulación aferente también. Y esta estimulación aferente puede producir dolor y puede producir disreflexia. O sea, puede producir alzas de la presión arterial. Por eso es necesario asociar una rizotomía, ¿ya? Y eso es parte integral del procedimiento. Se hace una rizotomía por lo cual se interrumpen los impulsos sensitivos aferentes y solamente se deja una estimulación motora eferente para controlar la vejiga y el esfínter. ¿Okay? De acuerdo a los estudios neurofisiológicos, se sabe exactamente qué es el efecto que se obtiene estimulando cada una de las raíces. Si uno estimula la raíz sensitiva o motora de todas las raíces sacras, se sabe, ¿no es cierto?, en S3 qué pasa con la presión arterial, las respuestas motoras, las respuestas de la vejiga, el esfínter, etc. Entonces, con este mapa uno puede saber dónde colocar los electrodos y qué es lo que tenemos que estimular. Y esta es la disposición de los electrodos. El canal A, B y C, como ustedes ven aquí. El canal A, que es ese en verde,
y conecta un electrodo que envuelve ambas raíces S3 y S4. O sea, al estimular el A, se estimulan ambas raíces S3 y S4 izquierdas. El canal B, que es el azul, envuelve y está alrededor de ambas raíces S3 y S4 a la derecha. Y el canal C está conectado y estimula simultáneamente ambas raíces S2. Con esta disposición, entonces, nosotros podemos controlar una amplia variedad de funciones de estas raíces en las funciones de la pelvis. Esta es una vista más cercana de los electrodos. Ustedes tienen un color distinto para diferenciarlos. Tienen estas aletas, aquí están las zonas de estimulación, estas aletas de silicona que permiten fijarlos alrededor de la raíz. Y este es el electrodo doble que va a colocarse a ambas raíces de S2. Y entonces, en el programador se puede modificar toda variedad de parámetros, y esto probablemente lo manejan mucho mejor ustedes que yo. Se puede manejar la amplitud, el ancho de pulso, la frecuencia, etcétera, etcétera, porque dependiendo de estos protocolos uno puede obtener una respuesta distinta para estimular los nervios autonómicos de la vejiga. Se utiliza determinadas frecuencias, los del recto, otras frecuencias, y todo eso es el resultado de mucho trabajo en el laboratorio que ha permitido llegar a conocer cuáles son los protocolos más eficaces. También se pueden programar salvas. ¿Ya? Con salvas lo que uno puede hacer es saturar determinadas respuestas para obtener otras, etc. Y entonces, esta programación se puede hacer entonces ahí programar todos los parámetros que necesita para la estimulación. Y en esta fase es fundamental el apoyo que nosotros tenemos de bioingeniería. Nosotros trabajamos con nuestro equipo de una bioingeniera que se formó en Colombia y que ella es parte fundamental de nuestro equipo y que representa un apoyo clave para poder lograr la mejor programación y las mejores respuestas en los niños. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona en base a un truco, porque si ustedes ven aquí, si uno estimula una raíz, eso va a producir una respuesta motora de la vejiga que se va a contraer, pero también del esfínter. Entonces, si se contrae la vejiga y se contrae el esfínter, no va a haber micción. Sin embargo, hay una diferencia, porque la vejiga es músculo liso. El músculo liso se contrae lentamente y tiene inercia. En cambio, el músculo esquelético, como ustedes también conocen muy bien, tiene una contracción y una reacción inmediata. Entonces, se produce una estimulación intermitente. Y al estimular de forma intermitente, lo que ustedes obtienen es que aquí, que se está estimulando, empieza a contraerse el músculo vesical y se contrae el esfínter inmediatamente. Pero al detenerse la estimulación, al hacer stop, el esfínter se relaja, pero la vejiga todavía está contraída. Y en este momento se produce la micción. Entonces esto permite, si uno programa adecuadamente esta salva de estímulos intermitentes, uno logra que el paciente vaya orinando de manera intermitente. Uno contrae la vejiga y el esfínter se contrae y se relaja. En el momento en que se relaja el esfínter, se produce micción. Se produce una micción muy, muy eficaz. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, esta es una aerodinámica en la cual se ven las contracciones de la vejiga y los flujos y llevan a un vaciado vesical satisfactorio prácticamente completo. ¿Quiénes son candidatos a este procedimiento? No todos los pacientes. Lo fundamental, primero que nada, tiene que ser una lesión suprasacral. Aquí hay pacientes que tienen una lesión medular en que el sacro está destruido, pero sí, tienen que ser pacientes que tengan el sacro intacto para que estos reflejos estén conservados. En general, pacientes que tienen más de un año de evolución, y esta es la clave, que tenga contractilidad vesical conservada. Pacientes que desarrollan una vejiga neurogénica flácida no son candidatos porque no tienen contracción que lo pueda aprovechar. Por lo tanto, está en la clave. Generalmente, estos pacientes se manejan con un tratamiento conservador previo, con cateterismo intermitente, con medicamentos, etc. La gran mayoría, yo diría el 75% de los pacientes lesionados medulares responden al tratamiento conservador. Pero hay un grupo de pacientes que no anda bien, que no reacciona, que no tienen buenos resultados. Ellos son candidatos a este tipo de tratamiento. En ellos es necesario hacer cirugía de reconstrucción musical, otro tipo de procedimientos. De manera que esos son los pacientes que nosotros seleccionamos para esto. Criterios de exclusión, como ya les decía, ausencia de contractilidad vesical y problemas de uretra. Que no se de uretra o que no tenga un buen canal de vacío.
¿Cómo se hace? El paciente se coloca en el punto ventral sobre estos pilotes para también, y vamos a hacer una incisión aquí sobre el sacro. En esta posición, al paciente tenemos que tener el ano a la vista, porque vamos a hacer estimulación intraoperatoria, ¿ya? Y una cosa importante es saber la respuesta del esfínter anal, y también los pies a la vista, porque vamos a estimular las venas sacras. Tenemos que saber cuál es la respuesta motora que esto va a tener. Además, vean ustedes, tiene puesto una sonda en la vejiga conectada a un transductor, porque vamos a medir la presión intravesical durante la cirugía, porque vamos a estimular y tenemos que ver en caso de eso efectivamente está produciendo o no una contracción vesical. ¿Ya? Y entonces tenemos un estimulador acá, y la bioingeniera se instala una planilla en la cual registra todos los resultados de las estimulaciones intraoperatorias, porque lo que ocurre es que no todos los pacientes responden igual. Recuerden que son pacientes lesionados medulares, tuvieron un accidente, una grave lesión de la columna, entonces la lesión que les queda es desigual. Entonces, hay algunos pacientes, por ejemplo, que contraen muy bien la vejiga con la estimulación de raíz S3, S4 derecha, por ejemplo, y no tienen nada de respuesta al lado izquierdo. Eso tenemos que saberlo al momento de programar el estimulador. Después, a ese paciente entonces le vamos a programar que le estimule las raíces izquierdas y las derechas, etc. Eso se sabe en la estimulación intraoperatoria. Esto nos permite hacer un mapeo. Y también tenemos aquí a la vista del monitor la presión arterial, porque también queremos saber si acaso hemos logrado una rizotomía completa. Si usted estimula una raíz que está intacta, eso va a hacer que el paciente le suba la presión arterial. Entonces, después usted hace la rizotomía, o sea, cortan la raíz sensitiva, repiten la estimulación y ven si sigue subiendo la presión arterial o no. La respuesta deseable es que después de hacer la rizotomía ya no hay modificación de la presión arterial, y eso les da a usted la pauta de que la rizotomía está completa y está bien hecha. Entonces, ¿cuál es la técnica? Una laminectomía a nivel sacro significa exponer las raíces sacras que están en el canal sacro, ¿ya? Y ahí hacer una rizotomía de S2 a S4. Y esta es la rizotomía dorsal. Ustedes saben, las raíces tienen dos componentes. El componente dorsal es sensitivo y el ventral es motor. Hay que aquí separar las raíces sensitivas de las motoras, y eso se hace bajo microscopio. Y esto es la parte clave del procedimiento, porque hay que hacerlo de manera de que la rizotomía sea completa, o sea, no dejar raíces sensitivas sin cortar, pero a su vez respetando las raíces motoras, sin tocarlas, sin dañarlas, porque si no vamos a tener una neuropraxia que va a afectar la estimulación que vamos a hacer después. Y entonces esta rizotomía pretende una desafectación sensitiva del arco reflejo para suprimir la disinergia y para suprimir la disreflexia autonómica. Es muy importante advertir al paciente de que esto puede suprimir las erecciones reflejas. Muchos pacientes parapléjicos tienen erecciones conservadas y son erecciones basadas en un reflejo, no son erecciones totales, son erecciones reflejas. Y ese reflejo se pierde al hacer la rizotomía, pero nosotros lo reemplazamos con la estimulación directa de la misma raíz motora para recuperar esa erección. Entonces, hacemos una estimulación intraoperatoria, raíz por raíz, antes y después de hacer la rizotomía. ¿Y qué es lo que sostiene? En la contracción anal, cuando uno estimula S3, S4, flexión plantar con S2, flexión del primer octejo, típicamente es S3. Y las respuestas viscerales, S3 y S4 contraen la vejiga y también producen disreflexia. Una vez que uno ha hecho estas estimulaciones, hace la rizotomía, repite las estimulaciones y está satisfecho de que al estimular se produce la respuesta deseada, y la respuesta deseada es una contracción del detrusor y de la vejiga. Entonces se implantan los electrodos en las raíces, como ya les mencioné, y la antena se tuneliza y se coloca bajo la piel en un lugar donde el paciente le resulte fácil y accesible. Generalmente aquí por sobre la pared costal, en la región inframamaria, al lado derecho, al lado izquierdo. Y este es un video, que les voy a mostrar algunos videos para ilustrar un poco, para que ustedes vean un poco cómo se hace. En este momento, aquí el cirujano está haciendo la laminectomía, se están separando ese es el hueso sacro, se están separando las masas musculares. Entonces, una vez que se hace eso, se utiliza distintas gubias y distintos instrumentos que permiten irse comiendo el hueso
para exponer el canal sacro y dentro del canal sacro están las raíces. Ahí ustedes ven, ya ahí se está comiendo el hueso, ahí está el cono medular, esa es la médula. Esta es una médula muy delicada, porque aquí se te pasa la mano y muerde una raíz y listo, ya está, perder toda la cirugía. Ahí está el cono medular y ahí se están exponiendo las raíces. Esto está comunicado. Todo esto es la ventana ósea que uno abre. Y ahí entonces con mucho cuidado se empiezan a desprender y se empiezan a aislar e identificar. Con esos ganchitos uno las va limpiando y ahí las vas exponiendo. Ahí tienes tú, esa es la raíz S2 boca abajo del lado izquierdo. S3. De ahí esa es la raíz S4. Entonces una vez que uno las tiene ya aisladas, hacen estimulación. Ahí están haciendo la estimulación y se va anotando en esta cartilla la respuesta. Estimulación 0,5 volt, 1, 2, 1,5 volt, y uno va viendo la respuesta. Entonces anota raíz S2 derecha, respuesta tal tipo, con tantos volts, etc. Entonces de esa manera, después uno con esa información va a programar el estimulador buscando el mejor programa para ese paciente en el futuro. Y ahí lo que está haciendo es cortar la raíz sensitiva. ¿Ven? Abrió la raíz y esa va a ser exactamente lo mismo con este microbisturí. Abre la raíz y separa, abre la vaina de la raíz y adentro separa las fibras sensitivas. Ahí está, esas son las fibras sensitivas. Las separa de las motoras y se secciona. Una vez hecho esto y repetidas las estimulaciones, estamos seguros de que ya no hay estímulos sensitivos y que quedan solo los estímulos motores, se colocan los electrodos, como yo se los mostré. Ya se colocan alrededor de las raíces, se fijan por un punto de sutura de esa manera. Una vez que están colocados todos los electrodos, entonces los cables se enrollan y se dejan de manera transitoria en esta incisión. Y esta incisión se cierra transitoriamente. Hay que fijar. Por supuesto, esto bajo las más estrictas precauciones para evitar infección. Lo peor que puede pasar en todos los implantes, y eso lo saben bien ustedes, es que esto se infecte. Afortunadamente la infección es bastante rara, pero hay que ser muy cuidadosos. Se dejan los cables aquí de forma transitoria, se cierra esta incisión y a continuación se coloca el paciente en el decúbito lateral para poder hacer la tunelización y colocar la antena. ¿Ven? Hay que hacer el play. Ahí. ¿Le puedo hacer el play aquí? ¿Tienes el mouse? Ahí se hace una incisión submamaria y otro equipo por detrás reabre la incisión, suelta los cables y utiliza este tunelizador para transponer los cables desde la vía posterior hasta esta parte anterior. Se hacen las conexiones y se implanta en la antena receptora bajo la zona. Ahí se están conectando los cables. Lo interesante de todo este dispositivo es que no tiene baterías, de manera que su duración es indefinida. Solamente con la estimulación transcutánea se induce el voltaje en las boletas para la estimulación. Entonces hicieron las incisiones y con esto queda. A los 6 días se hace la primera prueba para estar seguro de que estamos obteniendo respuesta. A los 9 días hacemos una hemodinámica para evaluar la respuesta de las distintas raíces y programar el estimulador. La estadía media es de 10 días y la razón de eso es que estos son pacientes parapléjicos y tenemos mucho cuidado de que no apoyen la vía sacra. Hay que dejarlos con cuidados de enfermería muy delicados y muy dedicados para evitar complicaciones de la vía. Y posteriormente se hacen controles urodinámicos para ajustar la programación de acuerdo al resultado que va teniendo el paciente. Como todo procedimiento tiene complicaciones, eso es cierto, y hacemos mucho esfuerzo de disminuirlas, pero las complicaciones más importantes ha habido algunos problemas técnicos de los componentes internos, pero en general todas las complicaciones que ustedes son bastante bajas. Problemas del líquido cefalorraquídeo, que se produce una pequeña lesión al momento de hacer la risotomía, infecciones y problemas de neuropraxia.
¿Cuáles son los resultados? Aquí tengo yo algunas de las series que están publicadas, hay otras, pero estas son como las más significativas. Lo interesante es que como que esto se ha ido desarrollando en ciertos centros de referencia en distintas partes del mundo. En Holanda, fundamentalmente en Europa. Esta técnica ha sido un poco desarrollada y difundida en Norteamérica, pero sí en Europa. Y esto es los resultados en términos de continencia, y ve usted que en promedio sostiene una continencia urinaria del 80-90%. Estos eran dos pacientes que previamente estaban incontinentes y ahora están continentes. No requieren pañales, dispositivos, recolectores, absolutamente nada para evitar para manejo de la continencia. Aumenta la capacidad vesical, se obtiene un incremento de la capacidad vesical mayor al 50% en la gran mayoría de los pacientes. Donde ustedes como la capacidad vesical de 200 aumenta a 500, de 250 más de 400, o sea, la capacidad vesical aumenta marcadamente y eso es producto de la risotomía. La risotomía elimina la hiperactividad vesical, transforma la vejiga hiperactiva en una vejiga flácida y de esa manera aumenta la capacidad vesical. Y se logra una micción con un residuo convencional menor a 50 centímetros cúbicos en el 70-90% de los casos. O sea, el 70-90% de los casos, este dispositivo permite evacuar la vejiga con un residuo convencional menor a 50 centímetros cúbicos. Y aquí usted tiene un video de cómo esto funciona. Tenemos acá cómo está el estimulador. Ahí pone el programa 1, que es el de micción con la antena puesta. Aquí tiene la vejiga llena con medio contraste y desgraciadamente se ve poco la curva. Esta es la urodinamia del computador se lo juega, pero ahí se ve la contracción y el momento en que el paciente empieza a orinar. Mira, ven cómo orina ahí. En el momento que se baja el esfínter, orina con muy flujo. Y en base a esta estimulación intermitente, que se mantiene por un periodo de 1 minuto y medio, el paciente va vaciando progresivamente y finalmente logra evacuar completamente la vejiga. Aquí se coloca la antena encima del receptor y miren cómo logra vaciar, dejando absolutamente nada de vacío. Y otro de las aplicaciones interesantes que podemos programar una estimulación de las raíces sacras, S2, ambas S2, que son las que controlan la erección, de manera de producir erección. Y aquí entonces se está haciendo una estimulación, ese es el programa número 3. El programa número 3 estimula ambas raíces sacras, S2, y el paciente logra una muy buena erección. Esto, hay que entender que el objetivo fundamental del procedimiento es el control vesical, con el programa 1. Con el programa 2, los pacientes logran evacuar. Ya se programa de manera de estimular el plexo y controlar el colon, y eso le ayuda a los pacientes a evacuar. Y en el programa 3 está la estimulación concentrada en las raíces S2 para lograr una muy buena erección. Esta es nuestra experiencia en el Hospital del Trabajador. Nosotros empezamos en noviembre del año pasado y hasta ahora hemos hecho 7 pacientes. Precisamente esta semana, el jueves de esta semana, 2 días más, vamos a implementar 2 pacientes nuevos. Hasta este momento tenemos 7 pacientes, 6 hombres y una mujer. Estos son 4 parapléjicos y 2 tetrapléjicos, y esta mujer es una chica tetrapléjica, 2 pacientes jóvenes, y tenemos ya un buen seguimiento medio. Y estos son los resultados que hemos tenido. Y luego hablamos en términos de la función vesical, función defecatoria y función eléctrica. Desde el punto de vista vesical, hemos tenido muy buenos resultados en 6 de los 7 pacientes. En 6 pacientes, los pacientes utilizan el dispositivo, evacúan muy buenos volúmenes sin residuo convencional, no han tenido infecciones urinarias. Uno de estos pacientes le apareció una incontinencia urinaria que no tenía antes, una incontinencia de esfuerzo. Y eso se produjo porque la risotomía enerva un poco el esfínter, entonces se debilitó el esfínter. Y cuando eso ocurre, lo que uno hace es reforzar el esfínter con un procedimiento que es un cabestrillo, un tubo urechal, una cinta, y con eso este paciente está continente nuevamente. De manera que vamos a hablar que después de este procedimiento tenemos buenos resultados en 6 de los 7 pacientes. Uno de los pacientes, desgraciadamente, tenía una vejiga muy dañada previo al procedimiento y pese a esperar un tiempo bastante prudente, no logró aumentar la capacidad vesical, no logró mejorar la acumulación vesical y el paciente tuvo que hacer una cirugía
de reservorio continente porque no respondió al procedimiento. Así que esto lo consideramos una falla de esa. Desde el punto de vista defecatorio, todos los pacientes refieren una mejoría de su control intestinal utilizando el dispositivo. Desde el punto de vista de la erección, tenemos 3 pacientes que utilizan su dispositivo para su actividad sexual. 2 pacientes lo refuerzan con sildenafil, lo cual es bastante positivo. En un paciente no tiene respuesta y 2 de estos pacientes después se les complementó colocando un implante de DST. Esto es la conclusión de nuestra experiencia inicial. Consideramos que hemos logrado los objetivos del 86% de los pacientes y de esta manera, de acuerdo a nuestra experiencia, esto constituye un gran avance y una excelente alternativa para el manejo de estos pacientes. Como ya les había mostrado, esto requiere el esfuerzo de mucha gente. Aquí hay instituciones, enfermeras, está nuestros colegas anestesistas, trabajamos con neurocirujanos, traumatólogos que nos ayudan a hacer esto. Entonces, la verdad es que este es el resultado del equipo del hospital y fundamentalmente el apoyo de Juliana Norella, ella es nuestra ingeniera, del doctor Juan Carlos Castaña. Él es un colombiano, urólogo, que ha sido quien introdujo esta técnica en Latinoamérica. Él trabaja en Medellín, tiene una experiencia personal de más de 100 casos, y lo interesante es que él es un parapléjico. La verdad es que es un excelente cirujano, hemos venido a apoyar y trabajamos de forma muy cercana y muy conjunta con él también. Esto es lo que nosotros hemos hecho en términos de neuroestimulación. Yo les quiero hablar ahora de la otra que se llama neuromodulación. Esto se llama neuromodulación y el dispositivo se llama Interstim. Esto, como ya les había adelantado, resultó del trabajo de Canaro y Schmidt en la Universidad de California de San Francisco. Está desarrollado por Medtronic. Ustedes saben, Medtronic es la empresa que también produce marcapasos cardíacos y una serie de otros estimuladores. Está aprobado por la FDA y es un tratamiento estándar que en Estados Unidos y en Europa se utiliza con mucha fluidez para muchas patologías que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de incorporarlo aquí en Chile. Así que afortunadamente ahora estamos muy contentos de tenerlo. Hay más de 120.000 pacientes implantados en el mundo, y la gran mayoría de ellos en los últimos 3 años. O sea, esto ha tenido un boom, ya que es muy interesante. Aquí en Chile, el primer dispositivo de esto se colocó en el año 2009 y en realidad la incontinencia fecal, pero posteriormente desapareció del mercado y no hay respuestas, no hay reportes hasta, yo creo, el comienzo de nuestro protocolo que yo les voy a mostrar. Las indicaciones de la FDA para esto son pacientes, no son lesionados nodulares, son pacientes que por otras causas tienen incontinencia urinaria de urgencia o síndrome de urgencia, retención urinaria no obstructiva e incluso algunos pacientes con incontinencia fecal también funcionan. Aparte de esas que son las indicaciones estándar por las cuales está aprobado por la FDA, hay otras que nosotros hemos probado y que también funcionan. Fundamentalmente en el caso nuestro, trastornos funcionales post-TEC, como yo les voy a mostrar, posterior a traumatismo encefalocraniano, algunas lesiones nodulares incompletas y otro tipo de trastornos de esclerosis múltiple, neurodisplasia, cistitis intersticial, etc. ¿En qué consiste esto? Consiste primero en un electrodo. Aquí lo que vamos a hacer es colocar un electrodo en las extremidades de la raíz S3 y vamos a hacer una estimulación muy suave que no se trata de estimular, sino que de causar un estímulo que va a interferir con un arco reflejo patológico. ¿Ya? Entonces esta estimulación que vamos a hacer va a modular un reflejo ya existente. No vamos a reemplazar esto por otro, sino que vamos a interferir con la función anormal que está ocurriendo. Para eso colocamos este electrodo en la vecindad de la raíz que corresponde. S2, S3 o S4, pero fundamentalmente es S3 la que controla la vejiga. Esto va conectado a un estimulador implantable, que son estos de acá, que son muy parecidos a los marcapasos cardíacos, ya que están utilizados en décadas, y tiene programadores. Este es el programador que usa el médico para programar esto por vía transcutánea, y este se lo lleva al paciente. El paciente puede modificar algunos parámetros, uno le enseña cómo subir o bajar la intensidad, etc. Este se lo usa el paciente, este es el que utilizamos nosotros para programarlo y esto es lo que se implanta. El implante se lleva a cabo en 2 etapas.
En la primera etapa uno coloca el electrodo y queda exteriorizado a un estimulador externo, temporal. Entonces hace una prueba. Uno coloca el electrodo y el paciente se va para la casa con un estimulador externo durante 7 a 10 días. Y se ve si le funciona o no le funciona. ¿Ya? El paciente se da cuenta de inmediato. Si la prueba es positiva, en una segunda etapa se implanta el estimulador positivo. ¿Ok? Esa es la etapa. Ahora, si el test es negativo o no se determina que sea suficiente el efecto, entonces se retira el electrodo y el paciente no pierde. La clave de este procedimiento es colocar adecuadamente el electrodo en el orificio S3. Esto se hace de forma ambulatoria con anestesia local, bajo control de rayos, fluoroscopía bajo pantalla. Entonces, uno logra ubicar con una aguja. Esta es una aguja aislada, pero que tiene la punta descubierta, y entonces uno usa la aguja como estimulador, ¿ya? Y va poniendo la aguja y estimulando hasta localizar la raíz S3. ¿Cómo conocemos que es la raíz S3? Porque produce flexión del cortejo mayor, el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? Se deja los pies descubiertos, y el paciente recibe una sensación de estimulación en la región perineal, pero fundamentalmente en la raíz del pene y en la vagina, en el caso de la mujer. Eso nos da una idea de que estamos en el lugar adecuado. La clave aquí es poner el electrodo lo más cerca de la raíz S3. Ahí está toda la ciencia. Entonces, en esta posición, con los pies a la vista, el verano a la vista, uno va colocando la aguja y va estimulando hasta lograr obtener esta respuesta. Esto a veces es fácil, es cosa de 20 minutos, pero a veces es cosa de 3 horas. Porque uno tiene paciencia, insistir, hasta colocar bien el electrodo. Si uno no pone bien el electrodo, no hay buen resultado. Y aquí ustedes tienen una vista lateral de cómo se ve esto. Ahí está, yo sé lo que hay atrás, el promontorio sacro. Este es el cuerpo S1, S2, este es S3, este es S4. El orificio S3 está aquí, entre S3 y S4. Y aquí uno va poniendo, usa las dos agujas a ambos lados, de manera de quedarse con el costado que le da mejor respuesta. Entonces vas poniendo las agujas y vas estimulando hasta que obtienes esta buena respuesta. Una vez que uno está satisfecho con la respuesta, entonces se procede a colocar el electrodo. Y esta es una visión anteroposterior. Mira, ustedes ven ahí, eso es el edificio S1. Aquí se ve S2 y aquí se ve muy débil S3. Pero bajo pantalla se ve un poco mejor. La verdad es que requiere entrenamiento, pero finalmente uno logra dirigir las agujas hasta tener una muy buena posición en relación a la raíz S3. Una vez que uno tiene la aguja en la posición adecuada, entonces la recambia con este dilatador, y a través de este dilatador uno pone esta camisa y a través de esta camisa coloca el electrodo. Este electrodo tiene 4 polos. Este es el 0, 1, 2 y 3. Y tiene estas aletas que al ser desplegadas fijan el electrodo en el canal del orificio sacro para que el electrodo no se desplace, queda absolutamente ahí atascado y fijo. Y estos polos nos permiten jugar, y dependiendo de qué tan cercano quede un polo más o menos de la raíz S3, la idea es lograr una estimulación al menor voltaje posible, porque de esa manera nos dura más la pila, ¿no es cierto? Porque la pila va a durar dependiendo de... Siempre tenemos que utilizar el voltaje, ojalá de no más de un volt. Así que hay que insistir, por ejemplo, hasta tener que el paciente siente con 0,5 volts. Entonces, podemos hacer estimulaciones, generalmente lo mejor es hacer estimulaciones bipolares entre estos dos polos. Por ejemplo, uno puede programar una estimulación del polo 0 al polo 3. Entonces, te queda este volumen de estimulación. Pero si uno colocó bien el electrodo, puede hacer estimulación entre el 0 y el 1. Tiene este volumen de estimulación, con lo cual es un resultado casi perfecto. Así se ve como uno coloca el electrodo en el canal, queda justo paralelo a lo largo de la raíz y fijo con estas aletas en el canal del orificio sacro. Y así es como queda pegado el electrodo después que está puesto. En esta forma, si ustedes ven, uno puede entonces después programar la tonalidad y puede programar, ajustar el programa de manera que el paciente siente una sensación. El paciente siente cuando el estimulador está funcionando, pero no le molesta. Ya tiene que ser muy suavecito.
O sea, que identifica cuando está prendido y cuando está apagado, pero no le molesta. Eso es lo que uno tiene que lograr. Y lograr eso al menor voltaje posible. Ojalá menos de 2 volts. Si necesita más de 2 volts, quiere decir que el electrodo está muy lejos de la pared. Y esta es la visión del electrodo en visión anterior-posterior. Ahí está el orificio S1, SD, este es S2 y este está aquí, es S3. Entonces, una vez que lo coloca el electrodo, repite las estimulaciones para estar seguro de que está obteniendo un buen contacto. Entonces, si ya está satisfecho que el electrodo está bien puesto, deja esto exteriorizado con un cable de conexión al estimulador transitorio que el paciente se lleva a la mano. Si eso es adecuado, el paciente posteriormente va a volver una semana o 10 días después, no más de ese tiempo, porque si pasa más tiempo este cable está exteriorizado se puede infectar. Así que se coloca el segundo estimulador, el definitivo, también en forma ambulatoria con anestesia local, y hay 2 tipos, el Interstick 1 y el 2. Son esencialmente iguales. Este es un poco más chico, más fácil de colocar, pero su fila dura menos. Este es un poquito más grande. La duración de uno de estos aparatos, si uno lo deja con un voltaje de entre 1 y 1,5, debería ser algo de 7 años. Después de eso es necesario operar al paciente para recambiar el generador. Y aquí entonces en esta segunda etapa se reabre la incisión y se conecta el electrodo al estimulador y queda implantado de esta manera aquí en la región glútea superior, que es donde menos molesta para su uso adicional. La verdad es que el mecanismo exacto cómo funciona esto es desconocido. Como yo les decía, lo que hace es la neuromodulación, usa ciertos impulsos para interferir reflejos anormales. Se piensa que lo que hace es que satura la neurona intermedia que existe en la neurona que conecta los tractos sensitivos con los motores, y de esa manera interfiere con estas respuestas anormales y apaciguaría estos reflejos y sensaciones patológicas. La verdad es que exactamente no sabe cómo, pero que funciona, no cabe la menor duda, y los pacientes notan de inmediato el efecto. El paciente al día siguiente dice: doctor, me cambió la vida. Estos son pacientes que se levantan 6, 7 veces en la noche a orinar. Doctor, anoche me levanté una sola vez, no puede creer, es una cosa maravillosa. Estos son los resultados publicados en distintas series en términos de mejoría del 79% en general de la incontinencia, 64% del síndrome de última frecuencia y 76% de la presión urinaria no obstructiva. En cuanto a incontinencia fecal, vean ustedes cómo disminuye dramáticamente el número de episodios de incontinencia fecal, así que realmente esto logra controlar y mejorar estos reflejos que no están funcionando bien. Todo esto tiene efectos negativos. Lo más importante es el dolor. Los pacientes les duele al principio, hay que decirle que tengan paciencia, que tengan tranquilidad. El dolor se les pasa al cabo de 4, 6 o máximo 8 semanas y después ya no les molesta, no hay problema. El efecto más importante, más tenido de infección, debería ser de neurotoxicidad. Esta es nuestra experiencia en el hospital. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante explosiva, después de los buenos resultados, tenemos un grupo muy grande de pacientes a los cuales no teníamos que ofrecerles, son pacientes con infecciones después de grandes traumatismos. Hemos implantado 14 pacientes, ya desde noviembre, desde un año hemos implantado 14 pacientes. Todos estos pacientes tenían problemas que orinaban entre 7 y 15 veces al día y 5 a 7 veces en la noche, con mucha incontinencia. Los pacientes estaban con pañales. No había manera de controlar su problema miccional, incluso con altas dosis de medicamento, incluso con toxina botulisca. Así todo, estos pacientes no tenían buena respuesta. Además, 11 de ellos tenían constipación. Pusimos en la primera etapa, como está descrito, y en la segunda etapa logramos implantar a 13 de los 14 pacientes. De estos 14 que testeamos, en uno no hubo ninguna respuesta. Así que estimamos que no iba a ser un respondedor y no le pusimos el generador. Pero a los otros 13 sí. 13 de estos pacientes notaron mejoría inmediata del ritmo miccional. Los pacientes que tenían cistitis intersticial y con mucho dolor en la vejiga notaron una disminución muy importante del dolor. Hicimos el implante hasta ahora y durante hasta el momento actual han estado funcionando a plena satisfacción. Todos los pacientes que estaban previamente constipados notaron una resolución inmediata después del implante. Como complicación tuvimos una paciente que hizo un senoma y se le abrió la herida de la exposición de la pila del generador, porque lo dio
espanto terrible, y ya empezamos a nivel infectar. Afortunadamente pudimos hacer un aseo quirúrgico de rescate, reposicionamos al implante y evolucionó sin infección. Así que afortunadamente logramos salvar esa paciente. En resumen, hemos alcanzado un 93% de éxito, que es demasiado elevado. Nosotros venimos un poco escépticos a este respecto. Aquí cualquier resultado que uno obtiene que está sobre lo que obtiene los centros internacionales, uno tiene que ser cauto, pero de todas maneras nos da la duda de que esto funciona, y para nosotros ha venido a representar una excelente alternativa en estos pacientes con incontinencia urinaria y fecal, los trastornos disfuncionales refractarios a terapia convencional después de grandes accidentes, que no teníamos absolutamente nada que ofrecerle, y que ahora en realidad contamos con esta nueva herramienta. Yo quiero finalizar con esto. Esta es una lista de nuestro hospital. Nosotros estamos muy motivados de trabajar en estas áreas. Cualquier usted que nos quiera visitar está más que invitado. Nos encantaría establecer una relación en cualquiera de los ámbitos donde podamos pensar hacia el futuro, porque la verdad es que uno piensa que estamos todos embarcados en el gran objetivo, ya, que es lograr que este país pase a ser un país desarrollado. Y el desarrollo del país pasa porque logremos cerrar la brecha en ciencia y tecnología. De manera que ustedes tienen esa misión. Y yo quiero a ustedes dejarlos con la motivación de que estos tipos tuvieron un sueño y pudieron sacarlo adelante. De pronto ustedes, yo pienso que están trabajando en proyectos muy bonitos, pero a veces les puede resultar importante pensar de que no necesariamente eso va a tener una aplicación formal, una aplicación clínica, una aplicación definitiva. Y la verdad es que eso ocurre muchas veces, pero sí se puede. ¿Ya? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero que se puede, se puede. ¿Ya? Ese tipo lo lograron. Y gracias a ellos nosotros tenemos ahora estas posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes. Así que la verdad es que yo quiero dejar a ustedes muy motivados, y que esto les sirva a ustedes de inspiración, que vean cómo los estudios que los tipos partieron a la larga llegan a tener una aplicación clínica tan potente como la que nosotros estamos viviendo. Quiero dejarlos con esta visión, con esta foto final, la tomada hace menos de un mes. El doctor Castaño tuvo la suerte de juntarse con el profesor Green de Inglaterra, y la verdad es que ella tiene más de 95 años, está extremadamente lúcido, pero retirado, y creo que debe servir para todos nosotros como una inspiración de que efectivamente tenemos una misión. Ustedes están precisamente donde tienen que estar, en la unión de lo que es la ciencia con la tecnología, y estamos seguros de que muchos de ustedes van a hacer muchos aportes que van a ser importantes para el desarrollo de su país. Muchas gracias por la invitación. Tenemos entonces tiempo para una ronda de preguntas. Hola, gracias por la presentación, todo muy interesante. Quería saber si, cómo empezaron a hacer este tipo de pruebas, una motivación personal o un convenio con la empresa de los proveedores de equipo, o con el doctor de Colombia, ¿cómo fue? Con todas las cosas siempre es una combinación de factores. Como te decía, yo hice mi fellow postdoctoral en San Francisco, y allá vi en el laboratorio cómo ponían los electrones, los perros, y parte parapléjicos, que fueron los pacientes que ellos encontraron. Desgraciadamente, este tipo de procedimientos, tanto el SARS como el INTESPIN, no se puede hacer sin el apoyo de la industria. Por eso pensamos en los estudiantes. Para mí, la clave aquí está en desarrollar una colaboración muy sana, ¿verdad?, entre los clínicos y la industria, entendiendo cada uno cuáles son los intereses legítimos de cada opción, porque si no, no hay cómo. Aquí la cosa se puede de la siguiente manera. En términos del SARS, la única empresa que lo fabrica es Pfizer. Y Pfizer es herencia de José Green, que es tremendo, es un personaje tan singular como ustedes se pueden imaginar. Él piensa que eso no puede estar al alcance de todo el mundo. Entonces, Pfizer
tiene protocolos muy estrictos de saber a quién le vende. ¿Ya? Y entonces tiene licenciados ciertos centros en Europa. El doctor Castaño, que pasa por el interés personal de Andrés, se formó en Barcelona, en uno de los centros, en el Gutmann, en Barcelona, que es el gran centro de rehabilitación de lesionados militares en Barcelona. Y ahí aprendió la técnica y la empezó a hacer en Medellín. ¿Ya? Y entonces, como los resultados estaban muy buenos, Frank estuvo de acuerdo en establecer una representación para Latinoamérica. Tiene una empresa que se llama RP Médica de Colombia, que de Colombia, Venezuela, Panamá, una gran empresa, muy seria, muy seria. Y entonces, ellos empezaron ya teniendo una experiencia ya base en Colombia a ver en qué partes, en qué centros de Latinoamérica lo podían. Y se fijaron en el centro bueno, con el hospital trabajadores tenemos todos los recursos para dar, y además que, como decía, era una antigua aspiración mía de poder hacer eso. ¿Sí? Así que ahí se fue creando, yo fui varias veces a Medellín a operar con Juan Carlos. Juan Carlos vino varias veces a Santiago a operar con nosotros, porque también Juan Carlos tenía mucha experiencia con el intestino. Yo estaba interesado en el SARS y yo decía, el intestino, se van a acordar de mí. Yo no tenía idea ni tampoco decía, yo no veo de paciente. Y la verdad es que ahora no tenemos más pacientes para el intestino que para SARS. Entonces, eso te deja tantas lecciones por el camino. Uno piensa, voy a hacer esto, no, ¿cómo no va a funcionar? No hay paciente, esto no existe. Mira, cuando uno se pone en la esquina a vender camuca, aparecen rápidamente los que les gustan. Así que creo que es una cosa que uno que tiene que hacer la iniciativa, empezar a hacer, y a la larga, trabajo bien hecho, creo que falta. En la actualidad, nosotros ya estamos terminando nuestro ciclo de aprendizaje. Esperamos proyectar esto a pacientes más allá del paciente de la hospital. Pero así es, el entrenamiento corre por cuenta de la empresa. Si no, si no tiene un buen entrenamiento, los resultados son desastrosos. Y por eso que tiene que haber esa No, como ingeniero biomédico, digamos, y usted, digamos, siendo uno de los pioneros en implementar también acá en Chile el tema de los estimuladores eléctricos, quizás desde un punto de vista de aplicación de tecnología, de la parte eléctrica, yo considero que hay muchas personas que sean como medias escépticas a aplicar este tipo de tecnología. ¿Cómo se puede mejorar, digamos, la recepción de otras personas para que acepten un poco más la ayuda algunas veces de este tipo de tecnología? Y también, por otra parte, ¿qué cree usted, digamos, que podría hacerse como para tratar de aumentar un poco más el campo y seguir, digamos, queriendo aumentar las relaciones con ingenieros biomédicos para llevar, digamos, todos los dispositivos que se generan a la práctica? Sí, yo me he dado cuenta acá, para mí, la duda que más aprendido en este congreso he sido yo. Se lo firmo ante notario. ¿Por qué? Yo tengo la visión clínica y me he dado cuenta, viendo las presentaciones de ustedes, la tremenda cantidad de distintas aplicaciones en las cuales ustedes están trabajando con mucha visión. Entonces nuestro desafío es cómo llenamos esa brecha, cómo ustedes pueden acercarse a las necesidades de la clínica. Como nosotros que estamos inmersos en la parte clínica, como decir, oye, mira, me metí en el laboratorio ya que está haciendo tal cosa y me encontré entretenido. Por ejemplo, me llamó, por ejemplo, nada más, me llamó mucha atención que lo están haciendo con resonancia magnética, y eso, yo uso la resonancia magnética también para diagnóstico, etcétera, y me doy cuenta que hay mucho que esa tecnología nos puede aportar. En el caso específico, lo que yo le comentaba ayer a la avanzada en términos de qué uso puede utilizarse para monitorizar la evolución de colgajos e injertos en el caso de cirugía reconstructiva, etc. La verdad es que yo creo que este tipo de encuentros es fundamental. Y creo, y me atrevería a sugerirles para ciertas versiones futuras, hay manera de incorporar algún acercamiento con los clínicos, incorporar más presencia clínica acá. Es una idea, ¿ya? Por ejemplo, focalizarse en un tema determinado, ¿ya? O hacerlo un poco más específico, o invitar personas que no sepan que estén trabajando, tanto en el área de
de las universidades como en el ámbito de la empresa privada. Hay instancias y gente que está que durante ese punto puede aprovechar parte de tu investigación para incorporarla en las aplicaciones. O sea, están abiertos los campos, pero es uno el que tiene que hacer esa conexión. No se hace de manera espontánea. Porque tú estás demasiado consumido por tu trabajo y apenas te queda tiempo para comer. Y lo mismo pasa con el tipo que está en la actividad clínica. Entonces, desgraciadamente ahí es donde se produce ese distanciamiento. Creo que deberíamos, y nosotros, en nuestras actividades de ingresos meramente clínicos, deberíamos empezar a incorporar más actividades con ustedes. Porque todavía pasa eso, son ustedes y nosotros. No, tenemos que ser nosotros. Un equipo tiene que trabajar de manera conjunta. Y por eso nosotros estamos tan orgullosos de trabajar con Juliana y con sus ingenieros, que son fundamentales para el trabajo que nosotros hacemos todos los días. Pero hay una posibilidad de aprender a programar. A mí me enseñaron a operar, no a programar. Y la unidad de voltaje, de ejercicio, pero hay que así, esa es la única manera de trabajar en equipo. Bueno, muchas gracias por su palabra. A continuación, Sarina hará entrega de un reconocimiento por su participación.